Hola, buenos días. Quería en primer lugar agradecer a Laboratorios UCB y Amgen su invitación para presentaros la ponencia titulada Nuevos horizontes en el tratamiento del paciente con fragilidad ósea. Estos son mis conflictos de interés. Y quería comenzar leyendo, comentando un comentario, una expresión que realmente sobrecoge respecto a la problemática de la fragilidad ósea. Fue realizada por Camila de Cornualles, entonces Camila Parker Bowles, que hacía referencia a su madre y decía que había perdido altura, que se había vuelto muy corvada, que tenía problemas digestivos y que hicieron que, a pesar del buen cuidado y atenciones de su médico y de su familia, pues la mujer murió sufriendo bastante de dolor. Estábamos hablando de la madre de Camila de Cornualles, la señora Rosalind, que murió de complicaciones de la osteoporosis que padecía. Esto fue en el 1974. La osteoporosis, que ya sabemos que es una enfermedad esquelética caracterizada por un compromiso de la resistencia ósea y que predispone a un aumento del riesgo de fractura. Ese concepto de resistencia ósea entendida en dos dimensiones, la dimensión de la densidad y de la calidad ósea. Sin lugar a duda, la osteoporosis es el resultado de una serie de cambios que acontecen en el organismo y que van desde la estirpe del orden metabólico hormonal hacia la inmovilización, la acidosis metabólica o enfermedades inflamatorias que desacoplan lo que es el remodelado óseo, aumentando el número y la actividad de los osteoclastos y, por tanto, predomina la resorción sobre la formación. El tejido óseo, que durante mucho tiempo era entendido como una estructura estática, inerte, pero que cada vez conocemos más la capacidad tan dinámica y el metabolismo tan activo que tiene día a día, momento a momento. En esta estructura, que fundamentalmente y desde un punto de vista histológico y funcional se divide en estructura compacta y estructura trabecular, y que en definitiva lo que hacen es que tienen un recambio continuo y hace que de alguna manera puedan aparecer situaciones límites entre la normalidad de nuestro tejido óseo, como son las pérdidas aceleradas por la gente con situaciones de ingravidez o los incrementos de masa ósea en aquellos sujetos que realizan ejercicio físico de carga. En definitiva, la realidad del tejido óseo es una realidad de una estructura muy viva que viene condicionada por un metabolismo sin parar, que es lo que se conoce como remodelado óseo y que está realizado o ejecutado por unas unidades de células que comparten lugares en esas lagunas de Howship, esas unidades multicelulares básicas que están constituidas por células precursoras osteoblásticas, osteoblastos y osteoclastos, y que con más de 1 millón de estas unidades distribuidas por todo el tejido óseo van actuando en función de las necesidades que existan en cada momento. Ese remodelado óseo ha ido conociéndose poco a poco y perfilándose y nos permite entender qué es lo que está ocurriendo en un momento determinado en una parte muy concreta del tejido óseo. Sabemos que es un ciclo que es continuo, que comienza con una activación de la resorción, que esta resorción viene a durar unos 10 días, que sufre fenómenos de reversión cuando ya la destrucción que se ha ejecutado es la necesaria, y ese fenómeno de reversión conduce al acoplamiento, a la activación de los osteoblastos, a la formación. Este fenómeno de formación es más lento, tarda alrededor de 3 meses lo que los osteoclastos han destruido en 10 días, y cuando ya se ha completado este relleno se entra en una fase silente de reposo que facilita lo que será la mineralización de ese nuevo tejido óseo osteoide construido. En primer lugar, ¿por qué acontece la activación en el tejido óseo? ¿Por qué se activan los osteoclastos? Pues bueno, sabemos que esta activación osteoclástica es dependiente de dos fenómenos, el fenómeno mecánico y el fenómeno humoral. Sabíamos que los astronautas perdían tejido óseo por falta de gravedad, sabíamos que los deportistas o el ejercicio de carga mejora la densidad ósea, pero desconocíamos cuál es la relación entre ese fenómeno mecánico y un fenómeno químico de formación de tejido óseo.
óseo. En ese sentido, recientemente se pudo comprobar, se descubrió que la existencia de cilios en esas células que estaban encerradas en los osteocitos, que están envueltas, comunicadas entre sí y envueltos por unos canalículos con un líquido que circula y que es capaz de generar estímulos a través de esa cilia, y sabemos que los movimientos, el ejercicio, la gravedad es capaz de actuar sobre estos cilios y por tanto activar al osteocito, el cual dará instrucciones cuando proceda y donde proceda, de ahí que podamos entender en la actualidad como una fuerza o un vector físico es capaz de transformarse en una orden química, en una estimulación del remodelado óseo. Y por otra parte, los estímulos humorales, diferentes citocinas que conocemos, diferentes hormonas, tienen receptores sobre los osteoblastos, los cuales son activados al igual que los osteocitos, como había comentado, y van a generar, a liberar importantes cantidades de una proteína que es la proteína RANK ligando. Esta proteína RANK ligando tiene su actuación sobre unos receptores, sobre las células precursoras de los osteoclastos, que son macrófagos. Estos macrófagos, cuando son estimulados por RANK ligando procedente de los osteocitos o de los osteoblastos, lo que condiciona es la maduración hacia la formación de osteoclastos. Estos osteoclastos maduran, se hacen grandes y además este estímulo del RANK ligando uniéndose al receptor del RANK ligando, lo que condiciona es una actividad, un estímulo para la actividad del osteoclasto y por tanto se inicia lo que es la resorción ósea por parte del mismo. ¿Cómo es la resorción ósea? En la actualidad sabemos muy bien que el tejido óseo primero, antes de ocurrir nada, debe desmineralizarse. La desmineralización la ejecuta el osteoclasto mediante una liberación de hidrogeniones, es decir, un baño ácido que descalcifica la zona, elimina del tejido osteoide el calcio depositado y que acto seguido actuarían enzimas como la catepsina K, que sería capaz de destruir el colágeno que constituye el tejido óseo, es decir, que destruye lo que es la fase proteica de ese tejido osteoide. Una vez que se ha completado, que se ha generado este agujero por parte de los osteoclastos, estas unidades multicelulares básicas, se sufre un fenómeno de reversión. Este fenómeno de reversión o de parada del osteoclasto y por tanto dejar de resorber se consigue mediante la presencia de proteínas como son la osteoprotegerina, las proteínas Wnt y la proteína mineral ósea. ¿Qué es y cómo actúan? Bueno, fundamentalmente, como pueden ver en esta imagen, la osteoprotegerina está sintetizada tanto por los osteoblastos como los osteocitos y lo que hacen es que bloquean al RANK ligando y por tanto lo hacen incapaz de poder estimular a los osteocitos del RANK ligando y a su vez fenómenos de autocrinos, de tal manera que estas proteínas Wnt, sobre todo la proteína Wnt5A, es capaz de unirse al osteoblasto, estimula la síntesis de proteína morfogenética ósea y estimular al propio osteoblasto para que entonces inicie su propia acción. ¿Qué ocurre con la liberación de la osteoprotegerina? La liberación de la osteoprotegerina, como he comentado, lo que hace es bloquear a ese RANK ligando y por tanto impide que se siga estimulando la maduración y la activación de los osteoclastos y por tanto se inhibe la destrucción ósea. Tenemos una detención y por tanto se inicia los fenómenos de formación ósea. Estos fenómenos de formación ósea son motivados o desencadenados por proteínas segregadas fundamentalmente por los propios osteoclastos, de ahí que se las conozca también como clastoquinas y que son proteínas Wnt, que además también son sintetizadas por los osteocitos en menor cantidad y también se sabe que muchas células de estirpe hematológica son capaces de producirlas. Estas lo que hacen es, estas proteínas Wnt, sobre todo la 3A y la 10B, son capaces de unirse a sus receptores específicos sobre las células osteoblásticas. Como ven aquí, son receptores en forma de 7 terminales, los Frizzle receptors, que lo que hacen es cuando se unen a ellos acoplan una proteína de unión al receptor. Esta es la proteína LRP, la 5 y la 6, y entonces una vez que ya se ha hecho ese acoplamiento junto con la unión a esa proteína Wnt, se activa la segunda señal intracitoplásmica, que está mediada fundamentalmente por las beta-cateninas, las cuales penetran en el núcleo y activan a los genes que sintetizan proteínas que van a formar el tejido óseo.
Por tanto, se va a rellenar este fenómeno de laguna, se va a rellenar con tejido óseo nuevo y las células entrarán en un fenómeno de reposo para poder dar lugar a que no haya un sobrecrecimiento de tejido óseo. ¿Esto cómo se consigue? Vuelve otra vez del osteocito a sintetizar una serie de proteínas inhibidoras como son la proteína DKK1 y la proteína SOST o esclerostina, que se unen a lo que son bloquean las proteínas Wnt y por tanto impiden o bloquean un exceso de formación, un exceso de estimulación osteoblástica. Por tanto, lo que podemos ver, lo que se consideraba los osteocitos como células absolutamente inertes, muertas, aparcadas sin actividad, vemos que son unas células que se encargan prácticamente de dirigir todo lo que es el metabolismo óseo, todo lo que es el remodelado. Eso tiene un importantísimo papel en la homeostasis ósea. El tratamiento de la osteoporosis, clásicamente entendido, actuando sobre el remodelado óseo, tenía dos vertientes o dos oportunidades de actuación, o bien como vemos en la imagen en verde, inhibiendo los fenómenos de resorción, donde aquí se incluirían tanto los tratamientos hormonales femeninos como los SERM o los bifosfonatos, incluso el denosumab, o bien la estimulación osteoblástica, actualmente en manos de la teriparatida y la valoparatida, pero que, como saben, no se ha autorizado su utilización, al menos en Europa, debido a una serie de efectos secundarios cardiovasculares. Pero también tenemos ya en puertas la utilización de otro estimulador de la formación, como es el romosozumab. ¿Cuál es el mecanismo de actuación de este último? Muy sencillo. Ya hemos visto que la proteína Wnt acoplaba al receptor Frisell junto con la LRP5 y 6 y por tanto estimulaba la formación y frenaba lo que es la destrucción ósea, y la esclerostina, cuando se une a ese LRP56, impide que la proteína Wnt se una y por tanto lo que ocurre es que disminuye la formación e incrementa la resorción. Así pues, si utilizamos romosozumab, que lo que hace es reconoce como determinante antigénico a la esclerostina, lo que hace es bloquearla y por tanto damos pie o acción a lo que es el efecto de las proteínas Wnt y tendremos un aumento de la estimulación osteoblástica y una inhibición de la actuación osteoclástica. Y estos serán los mecanismos fundamentales por los que se inició el uso de romosozumab en investigación. Estos son las diferentes fases de investigación, los estudios de fase 1, fase 2 y los fase 3 o estudios de registro, y vamos a centrarnos fundamentalmente ahora en dos de ellos, como son el estudio ARCH y el estudio Structure. El estudio ARCH fundamentalmente lo que hace es comparar el romosozumab frente al endronato para la prevención de fracturas en mujeres con osteoporosis. ¿En qué consistió este estudio? Consistió fundamentalmente en enfrentar romosozumab 210 miligramos subcutáneos mensuales frente al endronato 70 miligramos semanales, y lo que se hizo fue administrarlos durante un año. Finalizado ese año, se continuó durante 3 años más la administración de alendronato para a los dos grupos, 70 miligramos semanales. Y aquí es donde se realizan los análisis de los objetivos que se habían planteado. Los criterios de inclusión fueron mujeres posmenopáusicas entre 55 y 90 años, con una densitometría por debajo de 2.5 y con al menos una fractura moderada vertebral o dos leves, o bien que tuvieran densitometrías por debajo de -2. En este caso se exigía que hubiera al menos 2 fracturas vertebrales moderadas o que tuvieran una fractura de cadera en los últimos 2 años antes de la randomización de los pacientes. El objetivo principal fue el estudio de nuevas fracturas vertebrales junto con fracturas clínicas, y luego como objetivos secundarios la incidencia de fracturas no vertebrales, también las fracturas de cadera y el análisis de las densitometrías a lo largo del tiempo del estudio. Como podemos ver, se trata de una población, en total 4.000 y pico pacientes, que son distribuidos 2.000 y 2.000 en los dos brazos, una edad media de 74 años de edad, con densitometrías, como ven en el recuadro verde superior, en cuello femoral o en columna o en cadera total. Y además que aquí vemos el grado de fracturas que tenían. Fíjense que más del 65%
prácticamente los dos brazos tenían fracturas vertebrales graves. Por supuesto, llama la atención también el hecho de que fractura de caderas estaban en más de un 8% en ambos brazos y también los niveles de vitamina D que estaban en torno a 27-28 nanogramos por mililitro. Los resultados fueron los siguientes. Al cabo de un año, la reducción de riesgo de fractura vertebral fue del 37% a favor del brazo tratado con romosozumab versus alendronato, y que a los 2 años se incrementaba esa reducción de riesgo a un 48%. Igualmente, cuando se hacía el análisis de las fracturas clínicas, que incluían tanto las fracturas no vertebrales como las vertebrales sintomáticas, se vio que existía ya una reducción de un 26-28% en el primer año, ya con unas diferencias significativas en torno al mismo, y que esa diferencia iba incrementándose hacia los siguientes 3 años en torno a una reducción de un 27%. Igualmente, también se hizo el estudio de incidencia de fracturas no vertebrales, también con reducciones de un 19% al finalización del estudio, y de fracturas de cadera, muy interesante, con diferencias significativas de un brazo frente al otro, de un 38%. Fíjense que esas diferencias ya comienzan a objetivarse ya al finalizar, al llegar al primer año de tratamiento. Muy interesantes son los datos respecto a las densitometrías óseas. Aquí podemos observar tanto en columna lumbar como en cadera total, y donde vemos que ya en el primer año de tratamiento existe un incremento de un 13,7% en columna y en cadera total de un 6%, valores que indudablemente sabemos que son muy posibles de conseguir con otro tipo de fármacos, y de hecho el brazo tratado con alendronato de forma comparada vemos la imposibilidad de llegar a esos valores tan significativos de los pacientes tratados con romosozumab, y además este efecto se mantenía a lo largo del primero, segundo y tercer año. Aquí en esta gráfica podemos ver la ganancia en columna lumbar y el aumento con incrementos sucesivos y estabilidad posterior hasta la finalización del estudio. E igualmente aquí podemos ver cómo va aumentando la masa ósea, y fíjense que tanto en cuello femoral como en cadera total, al finalizar el primer año de estudio se consiguen ganancias de un 6%. Estos son valores que no se habían registrado con ninguno de los productos ensayados hasta la fecha en osteoporosis. Y luego lo más interesante es que a lo largo de esos 3 años de estudio lo que se observa es que hay un incremento y estabilización de los valores de la masa ósea, y con unas diferencias muy significativas con respecto al brazo tratado con alendronato. Respecto a los biomarcadores, los marcadores de remodelado, el perfil es muy interesante y pone de manifiesto el mecanismo de acción del romosozumab. Sabemos que existe un incremento de la estimulación osteoblástica que aparece con este pico que vemos en la gráfica de la izquierda, que se mantiene a lo largo del año del tratamiento para bajar a valores de inhibición cuando pasan al tratamiento con alendronato. Y por el contrario, cuando estudiamos lo que son el beta-CTX, un marcador de activación osteoclástica, vemos que también existe ese efecto de frenado del osteoclasto y que se mantiene frenado durante todo el seguimiento del estudio, a diferencia del alendronato, que es un perfil bioquímicamente muy característico de un inhibidor de la destrucción. Respecto a los acontecimientos adversos, fueron distribuidos de una forma muy homogénea por los diferentes periodos y en los 2 brazos de tratamiento. Sí que es de reseñar la ausencia de fracturas atípicas femorales durante el primer año en los pacientes tratados, y en las osteonecrosis también ausentes durante ese primer año de tratamiento, para de alguna manera poderse visualizar en la fase en la que los pacientes ya pasaban a recibir tratamiento de forma abierta con alendronato. Y desde luego en la utilización de un osteoformador no se vio correspondido por un incremento de formación ósea, de la formación de hiperostosis o de artrosis en estos pacientes. Fue destacable la descripción de un incremento de eventos adversos isquémicos, tanto cardíacos como a nivel cerebrovasculares, que aparecieron fundamentalmente en los pacientes tratados con romosozumab. Este hecho fue un hecho que motivó el análisis de los factores de riesgo cardiovascular en los pacientes incluidos en el estudio, sin que existieran grandes diferencias entre los brazos, pero sí que parece que en los grupos tratados con romosozumab tenían una mayor edad, y que había una tasa de hipercolesterolemia
más alta. En cualquier caso, es de destacar que en el resto de estudios de registro y el resto de información que existe al respecto no se ha podido documentar este incremento de riesgo cardiovascular, con lo cual en principio queda registrado como algo anecdótico y que luego de alguna manera condicionará la ficha técnica, la indicación del producto, pero no se ha podido reproducir luego en otros estudios. El otro estudio es el estudio Extractor, un estudio muy interesante que consistía fundamentalmente en comparar pacientes que se les administraba durante un año romosozumab versus teriparatida cuando ya habían recibido tratamiento con bifosfonatos anteriormente. Este estudio tenía una duración de un año. Se trataba de mujeres posmenopáusicas entre 55 y 90 años con una densitometría ya sea en cadera, en cuello femoral o en columna lumbar con una T-score por debajo de 2,5 y con una historia de fracturas no vertebrales si tenían más de 50 años o de fracturas vertebrales y que por supuesto hubieran estado en tratamiento con al menos 3 años antes de la inclusión y que el último año fuera un tratamiento con alendronato. El objetivo principal fue la variación de la masa ósea medida mediante DEXA a nivel de cadera y luego como secundarios medidas en otras localizaciones, así como también el volumen óseo y la resistencia ósea, como luego les pasaré a contar. Se trataba de una población, en total se incluyeron 400 y pico pacientes, 218 en cada brazo y con una edad de 71 años. La distribución fundamentalmente fue de raza caucásica, raza blanca y la mayoría de los pacientes habían recibido tratamiento con alendronato en el periodo previo. Aquí tienen los valores de densitometría medios en las diferentes localizaciones, así como también los valores de volumen óseo, de resistencia ósea y los biomarcadores óseos distribuidos de una forma por igual en ambos grupos. Aquí ya tenemos los resultados en los que vemos que las densitometrías de cadera ósea total, vemos que al cabo de un año existe una diferencia de más de un 3% de incremento de masa ósea a nivel de cadera total en el grupo tratado con romosozumab versus teriparatida y con una diferencia muy significativa en un año. Este es el comportamiento de la densidad ósea a nivel de la columna lumbar, donde vemos que ya a los 6 meses ya había una ganancia de un 7%, el doble de lo que se consiguió con teriparatida y de un casi 10%, también el doble de lo que se consiguió con teriparatida al cabo de un año. Esto no solamente ocurrió las variables que les acabo de demostrar, sino que también existe un incremento de la masa ósea en la cadera total y en el cuello femoral, donde podemos ver que la teriparatida aquí no consiguió ningún tipo de aumento de masa ósea, lo cual nos puede estar hablando de que el tratamiento previo con bifosfonatos puede de alguna manera restar ese efecto deseado a nivel de cadera de la teriparatida. Desde un punto de vista cinético de lo que es la actuación farmacodinámica de los productos de la teriparatida del romosozumab, aquí vemos que a nivel de destrucción ósea, pues la teriparatida, ese incremento que tiene importante frente al frenado del romosozumab y luego vemos que la estimulación mediada o medida mediante P1NP, vemos ese pico de incremento de las dos mantenido en el tiempo durante ese año para la teriparatida, pero luego ya reduciendo valores o mantenido valores a lo largo de esos 12 años de tratamiento con romosozumab. Respecto a lo que es el volumen de la masa ósea medido mediante TAC, vemos que a nivel de lo que es cadera, vemos que existe un incremento ya a los 6 meses de un 2,3% de los pacientes tratados con romosozumab y que llega al cabo de un año a un 3,4%, lo cual fíjense cómo el volumen óseo se mantiene prácticamente sin cambiar en los pacientes tratados con teriparatida. Si desglosamos este valor a nivel de cadera, lo que es la parte cortical de la parte trabecular, lo que vemos es que el romosozumab incrementa tanto la parte cortical como la trabecular y mientras que la teriparatida, el mantenimiento de volumen óseo que mantiene lo hace a expensas de trabecular porque a nivel de lo que es la cortical de cadera no hay un aumento ni una estabilización siquiera, sino que existe un descenso. Por tanto, ya podemos extraer
o extrapolar conclusiones de es importante cuando han recibido tratamiento con bifosfonatos previos, la respuesta teriparatida es menor. Aquí vemos la gráfica donde se representa la resistencia a nivel de la cadera mediante esta fórmula de estimación a través de lo que es el TAC de caderas y donde vemos claramente la mejoría de romosozumab frente a la teriparatida. Respecto a los efectos secundarios, pocas cosas que destacar, simplemente decir que prácticamente se distribuyen de una forma muy similar, salvo los típicos de cada uno de los productos por el perfil de acción que tienen y sobre todo que, como he dicho al principio, no se registran efectos adversos cardiovasculares como se habían indicado previamente. ¿Cuál va a ser el futuro terapéutico en el tratamiento de osteoporosis? Bueno, pues un futuro que ya no es tan futuro, que ya es una realidad casi inminente, que es el uso de la teriparatida. Sin lugar a duda, el futuro terapéutico va a venir condicionado por un buen conocimiento de la fisiopatología ósea, porque nos va a permitir detectar esas dianas que van a permitirnos hacer tratamientos muy selectivos. En ese sentido, les voy a presentar algunas pinceladas de lo que son productos en investigación, algunos de ellos que se han parado, otros que siguen adelante y otros que todavía no han entrado en fase de investigación humana. Así, tenemos inhibidores de la destrucción ósea, de antirresortivos, como son los inhibidores de la catepsina K o dalnacatib, que ya saben que se paró por una serie de efectos adversos que se describieron y que tenía un papel interesante al inhibir lo que es la destrucción de la matriz osteoide del tejido óseo, o también lo que sería la inhibición de esos hidrogeniones que se liberan por parte de los osteoclastos y que de alguna manera lo que hacían era cargarse la fase mineral ósea. También se ha intentado el bloqueo. O también la utilización del saracatinib, que es un inhibidor de la SRC tirosinquinasa y que es de alguna manera la quinasa que mantiene ese perfil de acción activo osteoclástico sobre la superficie ósea. Por otra parte, existen líneas de investigación a nivel osteoformador, como vemos aquí, la inhibición del otro gran inhibidor de las proteínas Wnt, como son la administración del bloqueo de la DKK1 o también existe el bloqueo de las proteínas relacionadas con los receptores Frizzell. También se ha utilizado la administración de óxido nítrico o estimulación del óxido nítrico, como es el Cinaciguat. Ya les he dicho que muchos de ellos son tratamientos que están en fase experimental, algunos ni siquiera van a pasar a lo que es la investigación humana, o también se han realizado estudios de administración de proteína morfogenética ósea, que recuerden que es la que genera efectos de autoestimulación de los osteoblastos porque tienen propiedades autocrinas, o bien la estimulación mediante el rank ligando osteoblástico que se llama. O también se están realizando, hay corrientes de estudios de actuación estimulando la formación e inhibiendo la destrucción, es decir, mecanismos de acción dual, como sería la utilización de un inhibidor de la activina A, que sería el sotatercept, que tiene un papel clave en lo que sería la estimulación y la diferenciación osteoclástica, o lo que serían la utilización de antagonistas de las semaforinas, que son moléculas de comunicación entre osteoblastos y osteoclastos, o la utilización de la esfingosina o de los bloqueadores de la esfingosina, que como saben está claramente relacionado con la liberación el secuestro de células del sistema inmune a nivel de los ganglios linfáticos y también se han descrito en otro tipo de estructuras. En definitiva, lo que quiero comentarles ya con este final y conclusiones por mi parte es que el descifrado del remodelado óseo nos hace comprender la homeostasis ósea, así como también la aparición de la osteoporosis. Las proteínas Wnt y sus inhibidores DKK1 y esclerostina regulan la formación ósea. El romosozumab es un anticuerpo monoclonal que bloquea un inhibidor de las proteínas Wnt, la esclerostina. Un año de administración de romosozumab ha demostrado una eficacia superior tanto en reducción de fracturas como en incremento de masa ósea, como en manejo de biomarcadores al endronato y teriparatida en diferentes perfiles de pacientes con osteoporosis, y que el futuro terapéutico va de la mano de un profundo conocimiento de la fisiopatología ósea y de las posibles dianas terapéuticas
que se hayan podido identificar. Simplemente quería darles las gracias de nuevo a la organización, al doctor Rosas por su amable invitación y a todos ustedes por su atención y ponerme a su disposición para cuantas preguntas me puedan formular y que yo pudiera contestar. Muchas gracias.